Hola, hoy vamos a ver cómo variar la salida del voltaje del LM317 por medio del Arduino. Entonces, como vemos, el LM317 es un regulador de voltaje lineal que tiene tres pines. Acá vemos sus tres pines, donde el de la izquierda es el de ajuste, el del centro es el de salida, el voltaje de salida, y el del lado derecho el voltaje de entrada. Sus características son que tiene un voltaje de alimentación, aquí me equivoqué, de 3 a 40 voltios. El voltaje de salida va de 1.25 a 37 voltios. Este 1.25 es el voltaje que hay en la resistencia R1, es decir, entre el pin de salida y el pin de ajuste. La característica del LM317 es que siempre en esta resistencia va a haber el voltaje de 1.25 voltios. Y entonces, ¿cómo es la salida? La salida es la suma del voltaje que hay en la resistencia 2 más la resistencia 1. Entonces nos da el voltaje de salida. El voltaje que hay en estos dos dan el voltaje de salida. Tiene también una corriente máxima que nos puede ofrecer de 1.5 amperios y protección contra cortocircuito. El circuito tradicional que utilizan o el que comúnmente se ve en internet es este, que por medio de un potenciómetro podemos regular o variar la salida de voltaje que obtenemos acá. Entonces, al subir o bajar el valor del potenciómetro R2 podemos variar la salida del LM317. Ahora lo que queremos hacer es, en vez de utilizar el potenciómetro, vamos a utilizar este circuito, el de acá, que este lo explico en un video anterior, que lo que hace este circuito es, por medio de una señal PWM, la convierte en un voltaje analógico. Este circuito tiene un amplificador operacional de seguidor de voltaje y utiliza el LM358. Entonces, aplicamos señal PWM, nos la convierte en un voltaje analógico y el voltaje se suma al este otro voltaje que sabemos que es 1.25. Por consiguiente tenemos el voltaje de salida. Entonces ya ahora para este nuevo circuito el voltaje de salida va a ser el voltaje que nos ofrece acá el amplificador operacional más el 1.25 característico de la caída de voltaje en esta resistencia, nos va a dar el voltaje de salida. Hay que tener en cuenta que la tierra de la fuente, en este caso estamos utilizando 12 voltios, y la tierra o el GN del Arduino tienen que estar en común, es decir, estos dos tienen que ser un mismo punto para que no funcione el circuito. Y esto otro de acá es un dead switch que utilizo para poder variar de acuerdo a los valores que le enviemos al Arduino qué voltaje vamos a obtener acá. Utilizamos resistencias pull down y de acuerdo a los valores del dead switch, lo tengo de 0 a 7 en binario, nos va a dar un valor aquí de salida. Entonces vamos a ver su funcionamiento. Este es el circuito funcionando, estamos midiendo la salida del voltaje del LM317, en ese momento es de 2.47 voltios, cuando el dead switch vale 0 en binario. Entonces vamos a empezar del 0 al 7 para ver los cambios de voltaje. Entonces empezamos con el 1, nos da 3.6, el 2, 3.55, el 3, 4.03, vamos para el 4, el 4, 4.5, el 5, 4.97, el 6, 5.44 y el 7, casi 6 voltios, 5.9 o 5.89. Entonces vemos que acá le hice una interfaz al manejarlo por el dead switch, este le manda ciertos valores de voltaje PWM al amplificador operacional LM358 en su modo seguidor de voltaje, y ese voltaje se le suma a la resistencia R1 y nos da el voltaje de salida. Es un circuito muy sencillo para hacer una fuente lineal controlada por medio de un microcontrolador con señales PWM. Entonces veamos el código de este circuito.
Este es el programa que utilizo para manejar el LM317 con el DIT switch. El programa es muy sencillo, utiliza 4 pines del Arduino, donde el primero es el que se encarga del PWM y los otros 3 se encargan de leer el estado del DIT switch. Es un programa muy sencillo porque lo que hace es preguntar constantemente el estado del DIT switch y de acuerdo al valor que tenga el DIT switch va a dar un valor predeterminado de PWM. Él lee el estado del DIT switch en binario, pues se codificó en binario, donde todo en low es 0, en este caso high low low es 1, el de abajo que sería low high low es 2 y así sucesivamente. Entonces cuando es 0 en binario manda 0 de PWM, significa que está apagada. Cuando es 1 manda 35 de PWM, cuando es 2 manda 70, entonces estamos sumando de a 35 al PWM. Cuando es 3 es 105, cuando es 4 es 140, cuando vale 5 en binario es 175, cuando vale 6 es 210 y por último que es 245, si seguimos esta regla sumar 35 lo llevamos en realidad al máximo valor porque es el último valor que tenemos teniendo 3 pines para hacer la lectura de 0 a 7. Entonces con el 7 le enviamos el valor máximo. Este es todo el programa. Por eso con este pequeño programa se puede controlar la salida del LM317 moviendo el DIT switch. De acuerdo al valor del DIT switch nos manda un valor de PWM y este ya lo convierte por el circuito que vimos en el video, lo convierte a un voltaje análogo que se le suma al voltaje de la resistencia 1.25 y obtenemos el voltaje de salida. Muchas gracias.